Muy buenos días, mi nombre es Lady Schiller. Hoy les voy a hablar acerca de las pruebas Saber TIT y Saber Pro. Iniciamos conociendo el concepto de qué es el examen TIT. El examen TIT es presentado por los estudiantes que están en el nivel superior cursando carreras técnicas y tecnológicas y que están próximos a graduarse. Es importante mencionar que estas pruebas TIT no son aprobadas o reprobadas. Sencillamente se busca conocer el nivel académico en el que se encuentran estos estudiantes. Dentro de los objetivos tenemos que uno de los principales es proporcionar la información para la comparación entre programas, instituciones y metodologías, observando cómo se va realizando, cómo se va formando día a día la educación en nuestro país, cómo se realizan actividades dentro de las metodologías de nuestro país que evidencian cómo se encuentran estos estudiantes de nivel superior. Dentro del esquema encontramos, este es un ejemplo del esquema de la prueba TIT. Encontramos unos puntos que pues se van a encontrar allí como puntaje global, identificación, puntaje por pruebas, etc. Pasamos ahora al examen Saber Pro. Este examen Saber Pro es presentado por los estudiantes de pregrado, es decir, que cursan una educación superior en las universidades de nuestro país. Es indispensable para todos ellos, pues sin este examen, sin esta prueba, ellos no pueden recibir su título de grado. ¿Cuál es el alcance de estas pruebas en nuestro país? Son instrumentos estandarizados, pues ellos nos permiten medir cómo se encuentra la calidad de educación en nuestro país. Y de allí, pues, se pueden hacer mejoras o seguir trabajando para que el nivel de educación en nuestro país llegue lo más alto que se pueda. Buenas tardes, voy a estar hablando sobre las competencias genéricas. Las competencias genéricas conforman el perfil del egresado y describen fundamentalmente conocimientos y actitudes, habilidades y valores indispensables en la formación de los sujetos, los cuales se despliegan de los distintos saberes. Competencias en el egresado. El egresado debe ser un estudiante autónomo de su aprendizaje, debe saber expresar y comunicar sus pensamientos, saber manifestar sus deseos, interpretarlos sobre todas las cosas y acerca del mundo. Además, piensa críticamente y es capaz de reflexionar. Trabaja de forma colaborativa. El estudiante interactúa y aporta sus capacidades, sus conocimientos, sus esfuerzos y además trabaja habilidades sociales y capacidades como ser empático y la colaboración. Participa en una conciencia cívica. Se refiere a la construcción de ciudadanos activos y responsables frente a la sociedad. Cuando hablamos de la formación cívica, nos indica que permite al ciudadano tener conocimientos sobre los derechos, leyes y reglamentos de la Constitución. Y esto con el fin de intervenir y participar responsablemente en temas que afecten a la sociedad. Cuando hablamos de la formación ética, nos referimos a que construye ciudadanos con valores como el respeto, la equidad, la justicia, la libertad, la solidaridad.
para poder participar con responsabilidad en la sociedad. Noción de la competencia. Tiene que ver con que el saber ser y el saber hacer. El saber se refiere al dominio cognoscitivo en cuanto a los conocimientos y la comprensión de los estudiantes. El saber ser tiene que ver con el dominio afectivo, que son los sentimientos y los intereses y actitudes, toda la parte afectiva del individuo. En el saber hacer, la competencia se refiere al dominio psicomotriz en cuanto a las destrezas y las habilidades de los estudiantes. La lectura crítica como competencia genérica es un conjunto de habilidades que los estudiantes deben poseer en cuanto a saber comprender aquellos textos y poder interpretar de una manera reflexiva y crítica. Tener posiciones críticas frente a un texto y identificar y entender los contenidos. Mi nombre es Wilson Escorcia, de tercero de la tarde. Vamos a hablar de las competencias en las pruebas lectoras críticas. En esta competencia tenemos que ver lo que es la microestructura, la macroestructura y la superestructura de los textos. También tenemos que ver cómo es la comprensión literal de un texto, la construcción e interpretación del sentido de un texto o la aproximación al sentido de manera crítica. Tenemos tres competencias. La primera, el estudiante identifica y extiende los contenidos locales que conforman el texto. En esta microestructura, solamente el estudiante se enfoca en una palabra, en un enunciado, en una frase. Tiene que ser porque solamente se presenta en pocos elementos. Es interpretación y va de una parte para entender un todo, y vemos que es la comprensión básica de los elementos locales de un texto. La segunda, el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto. Aquí, como por ejemplo, cómo se comprende lo que es la introducción y la conclusión, o identifican la tesis de un ensayo. En la tercera competencia, el estudiante ya es donde va a hacer un texto o va a hacer una comprensión crítica, porque supone las dos anteriores. Entonces va a buscar una validez de argumento, va a identificar las estrategias retóricas y argumentativas y va a generar propuestas y reflexiones sobre el texto que está leyendo. Ahora vamos a hablar de las limitaciones. En cuanto a las limitaciones, sabemos que estas preguntas de selección múltiples, abiertas y preguntas abiertas con cortas respuestas tienen unas limitaciones. La primera limitación es, como esta prueba, la evaluación de unas competencias determinadas. Esto quiere decir que solamente va a medir solamente una parte, no va a medir todo, porque no va a medir la información, no tiene un trasfondo ni social ni cultural. Y en el punto B, estas pruebas estandarizadas como las del IFE es necesario establecer siempre de antemano una única respuesta. Esto limita de antemano, ¿por qué? Porque no podemos meter aspectos polémicos o de la vida actual, deben dejarse a un lado, porque estos no tienen respuesta definitiva. No todas las lecturas tienen respuestas definitivas. Por último, vamos a hablar de los tipos de texto. Entre los tipos de textos encontramos una clasificación, las cuales son continuos y discontinuos, y hablamos de cuentos, novelas, poesías, canciones, obras de teatro, expositivos, argumentativos y descriptivos. Cuando hablamos de expositivo, hablamos de una manera sucesiva de los sucesos. También tenemos, el tema se plantea de una manera ordenada, objetiva y clara. Los argumentativos, por su parte, son una secuencia de una manera progresiva e incorporan ya razonamientos para defender o contradecir ideas del texto. Los descriptivos, por su lado, buscan un contenido acumulativo de las ideas, presentan rasgos y características objetivos de la naturaleza, paisajes, animales, personas o cosas, y es un estilo expresivo. Bueno, muchachos, con esto es todo.
para hablar sobre los tipos de pruebas de lectura crítica. Mi nombre es Cindy Rodríguez y voy a hablar sobre el origen de la prueba. Los antecedentes de la prueba de lectura crítica son la prueba de lenguaje y la prueba de filosofía. La fusión de estas lleva entonces a una nueva lectura crítica. La prueba de lenguaje del examen Saber 11 2000-2014 se da ya que para la época de los 90 en nuestro país se da lugar a una reforma educativa. Esta reforma educativa tuvo varios cambios e implicaciones en lo que tiene que ver con materia curricular y materia pedagógica. Como resultado, se ve el reflejo en las pruebas Saber 11. Ya para el año 2000, la prueba se estructuró alrededor de 5 competencias, que es la identificación, resumen, información previa, gramática y pragmática. Entre el 2005 y el 2006 se integran la prueba contextual y la competencia discurso comunicativa. ¿Qué se quería allí? Que el estudiante pudiera desarrollar esa capacidad de tanto entender como de producir textos. Es decir, se estaba privilegiando o poniendo por encima el hecho de la comprensión de textos por encima de la mera memorización de los contenidos. La prueba de filosofía del examen Saber 11 2000-2014. Bueno, la prueba de filosofía comenzó a realizarse en el país para el año 2000. ¿Qué se buscaba? Se buscaba en el estudiante desarrollar esas competencias reflexivas acerca de las cuestiones filosóficas. Esto con el fin de dejar de lado un poco el hecho de que en la filosofía solo se hicieran meros recuentos, recuento de autores, recuentos en cuanto a teoría, lo que volvía esta área como algo dogmático. Ya para el año 2010 se publicaron las orientaciones pedagógicas para la filosofía en la educación media. Esto a su vez sirvió como una guía en la enseñanza de la disciplina en todo el país. La fusión de las pruebas de lenguaje y filosofía Saber 11 en la prueba lectura crítica. Para el segundo semestre del año 2014 se evaluaron en una sola prueba las competencias de lenguaje y la competencia de filosofía, bajo la denominación de lectura crítica. ¿Qué se quería? Bueno, que el estudiante de grado 11 debe haber alcanzado un dominio de las competencias básicas del lenguaje. Tanto la prueba de lenguaje como la de filosofía estaban evaluando la nueva lectura crítica. La prueba de comprensión lectora ECAES. En los exámenes ECAES se introdujo la prueba de comprensión lectora. Esta se organizó a partir de conceptualizaciones y competencias en 3 dimensiones, como lo es la interpretativa, la argumentativa, propositiva, con 3 niveles de lectura para llegar a una comprensión lectora. Ahora vamos a hablar del Plan Nacional de Lectura y Escritura. Previo a esto se inició un estudio con niños de primaria entre 5, 8 años, niños de 11 también, y el estudio arrojó
que los estudiantes estaban muy desmotivados, es decir, no les llamaba la atención leer un libro. De hecho, lo consideraban como algo monótono, algo aburrido. Entonces había una total desmotivación. ¿Qué busca este Plan Nacional de Lectura y Escritura? Bueno, primero que todo se caracteriza por la dimensión crítica de la lectura en el contexto que se denomina cultura, la cultura escritura. No es suficiente con garantizar la disponibilidad de la información, sino que los estudiantes tengan esas condiciones para que ellos puedan acceder a los textos, acceder a ese material. Por ello es que el Plan Nacional de Lectura y Escritura establece la necesidad de hacer reformas, a reformar lectores críticos que desarrollen el gusto por la lectura y que esto se involucre tanto en el aspecto social como en el aspecto personal de cada estudiante. Hola, mi nombre es Daniela Vázquez y yo les voy a hablar acerca de las preguntas o el tipo de preguntas de las que las pruebas Saber TIT tiene. En el caso de los tipos de textos pueden ser de dos tipos, tanto continuos como discontinuos. Todos pueden ser literarios o pueden ser informativos. En el caso de los continuos que sean literarios, tienen un porcentaje de preguntas de 15%. El número de preguntas son aproximadamente 5 y el número de textos 2. En el caso de los tipos de texto continuo de carácter informativo, tiene un porcentaje de preguntas del 40%, un número de preguntas del 15 preguntas y el número de textos son más o menos 3. El tipo de texto también puede ser discontinuo, de carácter literario o informativo. Si es literario, entonces va a tener un porcentaje del 15% de preguntas. Esto equivale a 5 preguntas y un número de textos. Y si es informativo, tiene un 30% de preguntas. Esto equivale a 10 preguntas y un número de textos 2. En total, tanto para los textos continuos como discontinuos, la distribución de las preguntas por tipo de texto va a ser de 100% el porcentaje de preguntas, el número de preguntas sería más o menos 35 y el número de textos 8. Existen 3 afirmaciones importantes para la distribución de preguntas por afirmaciones. El porcentaje de preguntas para la primera afirmación es del 26% y la afirmación es la siguiente. El estudiante identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. La siguiente afirmación equivale a un porcentaje del 40% y la afirmación es la siguiente. El estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Y la última pregunta tiene un porcentaje de 34% y la afirmación es que el estudiante reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido.